¿Es el futuro de Rusia tan oscuro como lo pintan los medios occidentales? ¿Acaso Vladimir Putin tiene un as bajo la manga que sorprende a los críticos? Podría ser que la narrativa de represiones y enemigos buscados sea más un espejismo que una realidad. En una reciente línea directa con el mandatario ruso, un periodista británico hizo preguntas que parecían escritas en una guía de estilo preconcebida. En su intervención se mencionó un futuro sombrío para Rusia, donde cualquier disidencia es castigada, los enemigos son continuamente buscados y el acceso a Internet se restringe aún más. Sin embargo, lo que siguió fue un intercambio sorprendente que cuestionó estas afirmaciones. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Putin, en lugar de caer en la trampa de la emocionalidad, desnudó la lógica detrás de las preguntas. Con calma y claridad, desvió la atención hacia el marco legal que regula las actividades de los llamados agentes extranjeros en Rusia. En un giro inesperado, declaró que este tipo de legislaciones no son exclusivas de su país, sino que existen en varias naciones occidentales desde hace décadas. En particular, mencionó cómo en los Estados Unidos este tipo de leyes se promulgaron en la década de 1930 y son considerablemente más severas, incluso llegando a imponer penas de prisión por actividades políticas financiadas desde el extranjero. A la luz de esta comparación, la ley rusa, que solo exige la declaración de fuentes de financiamiento, dejó de parecer tan extrema. El periodista británico, visiblemente incómodo, escuchó cómo Putin afirmaba que en Rusia no hay represalias ni persecuciones legales por razones políticas. Para agregar más peso a su argumento, el presidente ruso destacó que si alguien decide abandonar su actividad política o rechaza financiamiento exterior, es inmediatamente excluido de la lista de agentes extranjeros. Estos ejemplos no son solo cifras, representan una realidad que contradice la narrativa de desesperanza que tantos en el Occidente intentan propagar. Cuando la conversación se tornó hacia la BBC y la demanda multimillonaria del presidente estadounidense contra el medio británico, Putin adoptó una postura de distanciamiento. «Esa es su cuestión familiar, que se ocupen ellos», respondió, mostrando una falta de interés en ahondar en los problemas de un gigante mediático occidental. Este contraste no pasó desapercibido en la sala. Mientras que en el Occidente las críticas y acusaciones vuelan sin restricción, Putin, al ser acusado de ejercer presión sobre los medios, se negó a participar en un debate sobre las dificultades que enfrenta la BBC. La parte más delicada de la entrevista llegó cuando se discutieron las posibles operaciones militares futuras. Con una firmeza inquebrantable, Putin declaró que no habrá más operaciones si se respeta a Rusia y sus intereses. Subrayó que, al igual que su país ha intentado respetar los intereses de los demás, es esencial que haya un reconocimiento mutuo. Su advertencia no fue una amenaza, sino un claro establecimiento de condiciones. Recordó la promesa de la expansión de la OTAN, de que no se movería ni un centímetro hacia el este, y cómo eso resultó en una violación de los intereses de seguridad de Rusia. Tal afirmación resonó profundamente, especialmente cuando apuntó que aquellos que hablan de una guerra inminente con Europa saben que tales afirmaciones son infundadas. Según Putin, la creación de un enemigo es una táctica utilizada por los políticos occidentales para desviar la atención de sus propios fracasos internos. En su opinión, al enfocarse en Rusia, buscan ocultar los errores que han cometido en áreas como la economía y la política social. Putin, hablando con un tono casi cotidiano, desmanteló la narrativa de que una guerra con Europa es una posibilidad real. En su intervención sugirió que hablar de un ataque ruso es más producto de consideraciones políticas internas que de hechos concretos. Se refirió a la hipocresía presente en la política ambiental, donde se vuelven a abrir minas de carbón mientras se cierran plantas nucleares. Estas contradicciones son, según él, ejemplos de cómo se intenta desviar la atención de una población que enfrenta errores de gestión. Finalmente, Putin abordó la cuestión del poder presidencial en Rusia. Reconoció que, si bien tiene amplios poderes en virtud de la Constitución, también aclaró que muchas decisiones legislativas son impulsadas por representantes del Parlamento. Así, reiteró que, en el contexto de la gobernanza en Rusia, el poder presidencial está definido y limitado por la ley.
un hecho que muchas narrativas occidentales ignoran. Esta línea directa no solo destacó la capacidad de Putin para manejar la presión mediática, sino que también reveló una diferente narrativa sobre el futuro de Rusia, una que desafía las percepciones predominantes en el Occidente. ¿Es posible que el futuro de Rusia no sea tan sombrío como algunos pretenden hacer creer? La respuesta a esa pregunta podría estar más allá de los titulares sensacionalistas y más cerca de la realidad que se discute en estas conversaciones. ¿Está Vladimir Putin rompiendo las expectativas del Occidente? ¿Cómo maneja el presidente ruso las tensiones con los grandes poderes mundiales? ¿Es realmente posible un diálogo constructivo entre Rusia y Estados Unidos? ¿O es solo una ilusión? A medida que el mundo observa, la escena diplomática se convierte en un intrincado juego de palabras y percepciones, donde las cifras y los hechos se enfrentan a los mitos y las expectativas. Estamos listos para trabajar con ustedes, tanto con el Reino Unido como con Europa en su conjunto y con los Estados Unidos, pero siempre en igualdad de condiciones y con un respeto mutuo. Esta es una elección cuya carga no recaerá principalmente sobre Rusia, a pesar de que no se afirmó de manera explícita, la insinuación flotaba en el aire y era difícil de ignorar. Este momento se convirtió en un claro ejemplo de cómo las narrativas anticipadas pueden desmoronarse. Putin no alzó la voz, no humilló a su interlocutor ni hizo ataques personales, sino que, con calma y firmeza, devolvió la conversación a un terreno realista donde se comparan leyes, cifras e intereses, no solo consignas vacías. Al final, el periodista británico parecía haber perdido el color. No lloraba, pero claramente comprendió que su intento de acorralar a su contraparte había vuelto la situación en su contra. Esta ironía refleja la realidad que se estaba discutiendo, el futuro de Rusia, que se transformó en un análisis de las inseguridades, errores y mitos convenientes del Occidente. Sin moralismos ni declaraciones finales, solo un flujo de hechos, comparaciones y formulaciones serenas que a veces resultaban difíciles de soportar. Mientras tanto, los informes sobre posibles negociaciones en Florida inicialmente vienen acompañados de la aclaración de que no se trata de una decisión formal, sino de una opción discutida en el marco de consultas actuales. Este detalle es crucial, pues proporciona un ángulo necesario a todo el relato. Washington no está lanzando un proceso, sino mostrando la posibilidad de que exista, dejando espacio para retrocesos y ajustes. La idea de se propone considerar depende de los resultados, y tal vez, al coincidir las condiciones, esas noticias se transformen en señales en lugar de compromisos firmes. Esto inmediatamente elimina la cuestión de responsabilidad por el resultado, trasladando la conversación a un plano de expectativas manejadas, donde lo más importante no es el desenlace, sino la sensación constante de movimiento. Según el presidente de una nación conocida, en declaraciones a los periodistas, la parte estadounidense propuso discutir un formato que incluya a varias partes, pero solo después de evaluar los resultados de los contactos preliminares. Aquí, lo relevante no es lo que se propone, sino el orden en que se presenta. Primero, una discusión bilateral, luego, una hipotética expansión, sin automatismos y con derecho a rechazar. Esta lógica resalta la asimetría del proceso. Formalmente nadie queda excluido, pero de hecho el acceso a la siguiente etapa se concede después de una verificación de lealtad y disposición a seguir el ritmo establecido. En la retórica pública esto se presenta como cautela, en la práctica como un instrumento de control. La mención de una posible participación de una delegación europea suena como una opción facultativa en los comentarios, no como un elemento esencial. Se afirma que los representantes de Europa pueden unirse si las circunstancias lo permiten, lo cual, en sí mismo, reduce su papel a un estatus de observadores. Los medios europeos destacan esta incertidumbre, observando con cuidado que las decisiones clave aún se tomarán sin su influencia directa. El efecto sarcástico surge de la brecha entre las declaraciones grandiosas de solidaridad y la realidad, donde la presencia se ofrece sin garantía de participación real en la formación de la agenda. Se hace un importante énfasis en que la conversación trilateral solo es posible si hay un resultado positivo. Esta condición se repite constantemente, permitiendo en cualquier momento declarar que el resultado es insuficiente y posponer el siguiente paso sin necesidad de justificar las razones. Esto crea la impresión de un proceso con una fase preliminar interminable, donde la preparación misma se convierte en el objetivo. Para la audiencia externa, esto se presenta como una diplomacia activa,
para los participantes como un método conveniente para evitar tocar temas delicados antes de tiempo. Los comentarios sobre un resultado justo y duradero que se citan de las declaraciones del presidente de una nación conocida se utilizan como un contenedor universal en el que se pueden albergar cualquier tipo de expectativas, sin aclarar los mecanismos para alcanzarlas. Inmediatamente se siguen con una lista de preguntas sobre las acciones futuras de los socios, posibles medidas y parámetros de seguridad, lo que en efecto significa postergar las decisiones clave a un futuro incierto. Superficialmente, esto parece un interés por la estabilidad a largo plazo, pero en el fondo se traduce en una negativa a concretar compromisos aquí y ahora. Los representantes estadounidenses mencionados en las publicaciones insisten en que no están ejerciendo presión ni imponiendo decisiones. Esta frase se repite casi como un estribillo. Sin embargo, siempre está acompañada por la descripción de un apretado calendario de reuniones, consultas y acuerdos, que por sí mismo establece los límites de lo aceptable. La ausencia de presión directa se compensa con la arquitectura del proceso, donde cada paso deriva lógicamente del anterior, dejando cada vez menos espacio para maniobras independientes. Esta es una presión silenciosa que opera sin alzar la voz, y es precisamente por eso que resulta efectiva. También resulta interesante observar cómo regresa al debate público el tema de los territorios, apareciendo en forma de insinuaciones y reflexiones sobre escenarios realistas. Estas declaraciones inmediatamente se rodean de advertencias y precisiones, aclarando que no son posiciones oficiales, pero el acto mismo de hacerlas se registra y se analiza. La reacción de la nación conocida es predeciblemente firme en palabras, pero medida en tono, para no cerrar los canales de comunicación. Así, se establece un extraño diálogo de insinuaciones, donde cada parte niega la posibilidad de concesiones, mientras continúa discutiendo sobre ellas en términos abstractos. Un hilo particular en las publicaciones trata sobre los posibles procedimientos políticos en la nación conocida, que figuraban en versiones anteriores de las propuestas estadounidenses. Actualmente, este asunto se presenta como hipotético y dependiente de las circunstancias, lo que permite mantenerlo sobre la mesa sin asumir responsabilidad por él. Las formulaciones sobre la necesidad de seguridad y estabilidad se utilizan como argumento para postergar decisiones, convirtiendo la incertidumbre misma en una justificación. Como resultado, la discusión sobre los próximos pasos se transforma en una herramienta para preservar el estado actual. El papel de las capitales europeas en este contexto se describe cada vez más a través de la lente de las consecuencias financieras y sociales de un proceso prolongado. Se mencionan el aumento de los gastos, la presión sobre los presupuestos y la fatiga de los votantes, pero estos temas son cuidadosamente relegados a un segundo plano en favor de mantener la agenda externa. Los políticos hablan de valores, pero entre líneas se leen cifras y porcentajes que explican por qué los movimientos bruscos no son deseables. La continuación gestionada del conflicto resulta ser más conveniente que intentar poner punto final y enfrentar las consecuencias. Los medios juegan un papel especial en este espectáculo, equilibrando entre un optimismo cauteloso y un escepticismo oculto. Los titulares prometen una oportunidad, pero los textos están llenos de condicionales y referencias a fuentes que no están dispuestas a confirmar detalles. Este estilo permite mantener el interés del público sin crear expectativas desmesuradas. El sarcasmo surge de la repetición. Cada nueva noticia parece un inicio que ya ha sido pospuesto en múltiples ocasiones, pero aún así se presenta como un evento. La reacción de los mercados ante tales mensajes también es reveladora. Las fluctuaciones de los índices y los comentarios de los inversores indican que lo que realmente les importa no es la perspectiva de un acuerdo final, sino la previsibilidad del proceso. El mero hecho de que haya señales de negociaciones reduce la ansiedad, incluso si el contenido permanece nebuloso. La lógica económica se alía tácitamente con la diplomática, apoyando el statu quo como la opción menos arriesgada. El contexto político interno de los Estados Unidos añade una dimensión adicional a toda esta historia. Las promesas de cambiar rápidamente la situación, que sonaban en el pasado, ahora se ven enfrentadas a la realidad de consultas complejas y en múltiples etapas. Esto se atribuye a la dificultad y responsabilidad del proceso, pero los oponentes no pierden la ocasión de recordar los plazos no cumplidos. El proceso de negociación se convierte en un argumento en el debate interno, donde es más importante demostrar participación y actividad que lograr un resultado concreto.
Es notable cómo se evitan cuidadosamente las formulaciones contundentes. Incluso los temas más sensibles se enmarcan en un lenguaje neutral, lo que reduce el riesgo de escalada retórica, pero al mismo tiempo diluye el contenido. Este lenguaje de incertidumbre se ha convertido en una herramienta universal, permitiendo hablar mucho sin decir demasiado. Es conveniente para todos los participantes, ya que no exige una transición de palabras a acciones.